En principio, hablaré más de Alonso Church que de Leon Henkin. Sobre Church me voy a fijar en el cálculo lambda, del que yo sostengo que fue la piedra filosofal de Alonso Church, porque al cálculo lambda le debemos muchas de sus contribuciones y también algunas de sus discípulos, incluido la teoría de la recursión de Kleene, la completud de Henkin, una serie de cosas. Y de Henkin solo hablaré del teorema de completud. Bueno, como digo, así un resumen rápido de Church, pues le debemos el cálculo lambda, la tesis de Church-Turing y la solución del problema de la decisión. También es suyo el manual Introduction to Mathematical Logic, volumen 1, el segundo nunca se escribió, porque en ese libro, en la introducción, pues él yo creo que define qué es la lógica, el enfoque y los temas básicos que se desarrollaron a continuación. Bueno, de hecho, el libro se publicó bastante después, pero ya estaba disponible en la biblioteca, según cuenta Henkin. Él también fue el impulsor del Journal of Symbolic Logic, que empezó en el 1935, que es una de las revistas más famosas del ámbito de la lógica, y se mantuvo como editor durante décadas. De hecho, estuvo a cargo de la sección de crítica hasta el año 79. Entonces, como digo, que lo que pretendo mostrar es que su gran descubrimiento es el cálculo lambda y que a este acierto inicial debemos muchas de sus posteriores inspiraciones y también de sus discípulos, incluyendo estas dos, la teoría de la recursión de Kleene y la prueba de completud de Henkin. Bueno, así como datos biográficos relevantes, yo destacaría pues, que en el 27 Alonso Church realizó su doctorado y que después estuvo 2 años con una beca de investigación en distintos sitios de Europa. Estuvo en Harvard con Birkhoff, que es un especialista, bueno, era un especialista en álgebra, pero también allí había una concentración de lógicos famosos, o sea que a partir de Scheffer, Lewis y Oso Whitehead, pues también se enteró de lógicas modales, en fin, de distintas visiones de la lógica que en ese momento ya se planteaban. También estuvo en Alemania con Hilbert y Bernays, o sea que también tuvo un conocimiento de primera mano pues, de lo que era pues, lo que a veces se ha dicho la posición formalista de la lógica y demás. Pero es que también estuvo en Ámsterdam y entonces estuvo en particular con Brouwer, o sea que tuvo conocimiento pues, de la visión intuicionista, de la postura constructivista y demás. Y yo creo que todo eso hace que la actitud de Church hacia la lógica es poco dogmática, ¿vale? Empezó a enseñar en Princeton y después, en el año 67, se fue a Los Ángeles porque no quería retirarse. Estuvo en activo hasta el año 1990, casi tenía 90 años, modelo Bunge. Bueno, a lo largo de su vida, pues dirigió bastantes tesis doctorales, creo que 31, entre otras, es destacado algunas que pueden ser relevantes, por ejemplo, la de Alan Turing, la de Kleene y Rosser en los años 30. Después también en el año 40 dirigió la de Leon Henkin, de Henkin hablaré después, y en los años 50 dirigió tesis de personas que todavía están activas en el campo de la lógica, por ejemplo, Davis y Dana Scott, pero también de Shapiro, de Smalian, que murió hace unos años, y de Peter Andrews en los años 60. Hubo otras tesis posteriores. Y entonces quería contaros una anécdota divertida de Church durante su visita a Stanford en los años 80. Yo estaba escribiendo un artículo sobre Church, que se llamaba así, Alonso Church, su vida, su obra y algunos de sus milagros o algo así, que estaba conectado con un congreso que hicimos en Santiago de Compostela. Y entonces estaba en Stanford en ese momento. Y Perry, cuando supo que estaba haciendo ese artículo, me dijo, vete,
que Etchemendy te contará una anécdota divertida. Entonces, Etchemendy me contó que en los años 80 invitaron a Church al CSLI. Y entonces él estaba enseñando el edificio y las instalaciones, y en particular pues lo llevó a una sala de ordenadores donde tenían unos ordenadores Xerox Dandelion que funcionaban con Lisp, que se supone que es un cálculo basado en el cálculo lambda. Y parece ser que no le hizo demasiado caso, y después, un poco como para justificar su falta de interés, le dijo que él de ordenadores ni sabía ni le interesaba, pero que había tenido un alumno que le gustaba mucho eso, y era Turing. Bueno, como digo, vamos ahora ya directamente a lo del cálculo lambda, para intentar, bueno, pues justificar eso que digo de que es la piedra filosofal de Church. Vamos a empezar brevemente a decir qué caracteriza el cálculo lambda. Después también está ligado con el concepto intuitivo de computabilidad efectiva o algoritmo, la solución del problema décimo de Hilbert, el de la decidibilidad de la lógica de primer orden, señalar brevemente la tesis de Church-Turing, que tendría que haberlo puesto al revés, porque para solucionar el problema usó la tesis, y después cómo está ligado el teorema de completud de Henke también con el cálculo lambda. Iré muy brevemente. Bueno, el cálculo lambda. Bueno, en las primeras décadas del siglo XX, cada lógico que se preciara creaba su sistema lógico propio. Y entonces Church creó el cálculo lambda. Lo interesante del cálculo lambda es que, a diferencia de otros sistemas, está basado en el concepto de función. Y eso permite, además, que una función anide a otras, con lo cual está perfectamente preparado para expresar recursión. Church distingue de la expresión x² más x dos usos muy distintos que en matemáticas, de una forma así informal, no distinguían. El primero es cuando yo digo que x más 2 más x es mayor que 1000. En ese caso, yo estoy pensando el valor de esa expresión para un x determinado, por ejemplo, 50. Eso lo distingo de cuando yo digo que x² más x es una función recursiva primitiva, porque aquí estoy hablando de una función que a cada x lo manda a x² más x. Entonces, para distinguirlo, Church utiliza simplemente esta expresión en el mismo caso, en el primer caso, y en el segundo pone lambda x, x² más x, la función que a cada x le manda este valor. En general, para cualquier expresión cualquiera, tenemos f de x o lambda x f de x, ¿vale? Bueno, pues como digo, el cálculo lambda es tan compacto y adecuado para expresar recursividad que pronto se convirtió en un lenguaje de programación Lisp, aunque parece que John McCarthy siempre dijo que eran descubrimientos independientes, que no tenían nada que ver. Pero cuando tú aprendes por primera vez Lisp, si sabes el cálculo lambda, pues dices, esto es cálculo lambda. Vale. Bueno, entonces ahora vamos a poder entrar en el problema de la decidibilidad, pero antes de eso voy a aclarar el concepto intuitivo. O sea, el concepto de algoritmo pues es sinónimo de computabilidad efectiva. Esto es, un proceso que se lleva adelante conforme unas reglas. Las reglas han de ser rigurosas y unívocas, deben tener longitud finita, no deben incluir el azar, por ejemplo, lanzar una moneda al aire. Cada regla debe poderse efectuar en un número finito de pasos y tienen que estar muy bien definidos los signos que se usan, tanto inputs como outputs. Claro, estos son normas, esto constituye una descripción, esto no es una definición, ¿vale? Por otra parte, cuando decimos de un conjunto de expresiones gamma que es decidible, lo que queremos indicar es que hay un procedimiento efectivo que, dada una expresión epsilon cualquiera, determina si pertenece o no a ese conjunto, ¿vale? Entonces,
como ya ha comentado en cierto modo Víctor, en el año 28 se plantea el problema de la decidibilidad de la lógica de primer orden. ¿Vale? Esto es, se suele plantear así. Hilbert y Ackermann en el 28 dicen que el problema de la decidibilidad se resuelve cuando uno conoce un procedimiento que le permite decidir mediante un número finito de operaciones acerca de la validez, respectivamente la satisfacibilidad de una expresión lógica. En esos años, pues la escuela de Hilbert esperaba una solución positiva. Sin embargo, en los años 30, tras la demostración de incompletud de Gödel, y supongo que la propia prueba de completud de Gödel, que no usaba decidibilidad, pues ya se esperaba una respuesta negativa. ¿Pero cuál es el problema? Claro, mostrar que un conjunto es decidible, pues no requiere más que mostrar el algoritmo que lo genera. Pero para mostrar que no es decidible, necesitamos una definición matemática precisa de computabilidad. Una definición así podría haber sido la de lambda definibilidad. Bueno, ¿cuáles son los conceptos que en los años 30 se están manejando sobre esta noción intuitiva de computabilidad efectiva o algoritmo? Por una parte está la definición de Gödel de funciones definidas mediante recursión, que también usan Herbrand y Kleene. Después está en la que el propio Church y Kleene introducen función definible con el operador lambda. Y finalmente está la definición de Turing, función computable mediante una máquina abstracta, que es lo que ahora llamamos una máquina de Turing. Bueno, pronto Turing demostró que las tres nociones definían las mismas funciones. Pero claro, si bien estaba claro que todas las funciones definidas mediante cualquiera de los procesos anteriores era efectivamente computable, ese resultado sigue sin servir para demostrar indecidibilidad. En realidad necesitamos la conversa. O sea, necesitamos que toda función efectivamente computable sea alguna de las de esta categoría. ¿Vale? Entonces, claro, como digo, por su propia naturaleza de ser una relación entre una función intuitiva y una definición matemática, no se puede demostrar. No se puede demostrar la equivalencia entre un concepto intuitivo y uno matemático. Y si no se considera adecuado que sea una definición, que decir por decreto, función computable es lambda definible. Si eso no se considera adecuado, pues hay que darle otro estatus. Y justamente el estatus que se dio fue de la tesis de Turing o Church-Turing, depende de los sitios. Entonces, lo que dice es justamente eso. El concepto matemático preciso de función computable, tal y como lo definió Turing, se corresponde exactamente con el concepto intuitivo de computabilidad efectiva. Entonces, claro, esto no se puede demostrar, pero entonces lo que se pueden dar son razones para aceptar esta tesis. Y las razones pues, normalmente van en esta línea. Por una parte, la razón primera es la experiencia acumulada. Todos los algoritmos conocidos son Turing computables o lambda definibles porque han visto que son equivalentes. Bueno, justamente otra de las razones es la equivalencia entre los tres conceptos introducidos para captar la noción de algoritmo. Finalmente, también se suele utilizar una que tiene que ver con el análisis que hizo Turing del concepto de computabilidad, que en ese caso no se interesa tanto por la naturaleza de las funciones computables, sino por el propio proceso de computación. Las máquinas de Turing son un proceso, ¿no? Después también hay otro parecido al de Church, que es un argumento paso a paso, que se le suele llamar, y la que convenció a Kleene, que es la del fracaso del argumento diagonal. Cuando yo conté esto en algún sitio y a Enrique le llamó la atención. ¿Y por qué el fracaso del argumento diagonal?
convenció, porque decía algo así, que cuando le contaron la tesis, pues él quiso probar que era falsa por un procedimiento diagonal. Y al ver que fallaba, se convirtió en un defensor de la tesis tremendo. Decíamos, ¿por qué? Bueno, pues total, escribimos, investigamos y tal, y escribimos ese artículo. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, terminando ya con lo de Alonzo Church, pues digo que el cálculo lambda pues ha dado pie al concepto intuitivo de computabilidad efectiva. Con Kleene es el origen de la teoría de la recursión, que desarrollaron también Church y él. Después, por otra parte, este resultado tan interesante de Turing, la equivalencia entre la definibilidad mediante lambda, la recursividad y la computabilidad mediante máquinas de Turing, que eso, como he comentado antes, ha sido un argumento a favor de la tesis de Church. Y también, desde otro punto de vista, muestra como una especie de equivalencia entre un concepto intuitivo, que parecía difícil de precisar, y uno matemático que se ha podido precisar de distintas maneras. Justamente, usando esa tesis, Church demuestra la indecidibilidad de la lógica de primer orden. Pero también el cálculo lambda es la base de la teoría de tipos. Y justamente, al intentar demostrar, bueno, es otra historia, usando la teoría de tipos, Henkin demuestra su teorema de completud. Ahora paso ya a hablar de la parte de Henkin también de una manera muy breve. A ver, a Henkin le debemos, sobre todo, pues un método novedoso para demostrar el teorema de completud, que nosotros lo usamos normalmente en muchas lógicas, pero en particular él lo probó para la lógica de primer orden y también para la teoría de tipos, pero introduciendo los denominados modelos generales. También desarrolló las álgebras cilíndricas junto a Tarski y Monk, que las álgebras cilíndricas pues son unas álgebras que guardan con la lógica de primer orden una relación parecida a las álgebras de Boole con la proposicional, era un poco esa la idea. Después también, muy interesante, el estudio de la identidad como concepto lógico primitivo. Él introduce la teoría de tipos proposicionales, en donde simplemente con lambda e igualdad se pueden definir todas las conectivas y todos los cuantificadores. Es decir, que de alguna manera se acerca a una posición en donde dice lo básico de la lógica es un poco la idea de Wittgenstein, es el concepto de igualdad. En ese caso sería el de identidad y, por supuesto, con la ayuda del cálculo lambda. Desde el año 57, que fue el momento de su creación, Henkin participó activamente en todas las actividades del The Group in Logic and the Methodology of Science de Berkeley, que creó en cierto modo Tarski, pero que se mantuvo sobre todo gracias a Henkin, que colaboró activamente en todos sus proyectos y fue director del departamento durante muchos años. Y otra cosa bastante interesante de Henkin es que participó en muchos proyectos didácticos. Y en general el objetivo un poco era que quería que aumentara el número de minorías poco representadas por razones de raza, de género o económicas, que aumentaran esas minorías en las facultades de matemáticas. Entonces llevaron adelante muchos proyectos, hicieron, por ejemplo, artículos de divulgación, también algunas películas, hay alguna que tengo y que es interesante, que se llama On Mathematical Induction, y esas películas se mostraron en la televisión, se llevaban también a institutos, y era un poco la manera de que los chicos de bachillerato, digamos, tuvieran una formación, chicos y chicas, perdón, o chicas y chicos, tuvieran una formación adecuada. Después llevaron adelante también muchos programas con maestros y bachilleres. Entonces esos programas, pues bueno, durante el verano, tanto profesores, a veces también alumnos de doctorado y de máster, pues participaban en esos programas
y los alumnos que tenían buenos resultados pues les conseguían becas para que pudieran ir a estudiar a la universidad. Entonces así consiguieron pues que hubiera más matemáticos de distintas minorías dentro de la facultad. Él estaba en Berkeley. Bueno, en la formación académica de Henkin pues inicia su preparación entre el 37 y el 41, estudia matemáticas en Columbia. Hace cursos de lógica en la Facultad de Filosofía con Hegel, que en España se publicó muy pronto, ¿verdad? El teorema de Gödel, un libro se publicó hace muchos años, lo tenía yo por ahí. Bueno, lee también los principios los Principles of Mathematics, el de Russell, y parece que le interesa especialmente el axioma de elección. Su tesis, que se llama The Completeness of Formal Systems, la defendió en el año 47 y su director fue Alonzo Church. Estuvo en Princeton, en Los Ángeles, en Ámsterdam y en Berkeley hasta el año 53 que se fue a Berkeley. Parece que no quiso irse antes porque tenías que firmar ¿cómo se llamaba? Loyalty Oath, que tenías que declarar que no eras comunista. Juramento de lealtad. Juramento de lealtad. Y entonces tenías que declarar que no eras comunista y no quiso firmarlo. Y ya cuando desapareció en el 53 ya pudo ir a Berkeley. Bueno, en octubre del 83 pues me escribió y me dijo, te escribo para informarte que Alfred Tarski, que vino a Berkeley en 42 y fundó nuestro maravilloso centro para el estudio de la lógica y los fundamentos, se murió el jueves por la noche, el 26 de octubre, a los 82 años. Fue él el que me trajo a Berkeley en el 53 y por tanto le debo mucho, tanto personalmente como científicamente. Henkin fue mi advisor. Cuando yo tuve en el 77, tuve una beca Fulbright y estuvo en Berkeley y él era mi mentor, que le gustaba llamarse. Bueno, a ver, vamos ya a centrarnos en el teorema de completud. Pues la producción intelectual de Henkin empieza en el campo de los fundamentos de la matemática, publicando 2 artículos que salen directamente de su tesis doctoral, el de completud de la teoría de tipos y el completud de la lógica de primer orden. El teorema de completud de un cálculo, diríamos aquí, para distinguirlo del concepto de completud de una teoría del que hablaba Víctor, establece la adecuación entre el cálculo deductivo y la semántica. Gödel lo había resuelto positivamente para la lógica de primer orden y negativamente para cualquier sistema lógico capaz de contener la aritmética. Claro, el cálculo lambda para la teoría de tipos, con la semántica clásica sobre una jerarquía estando de tipos que tiene universo, funciones, funciones de funciones, funciones de funciones y funciones, es capaz de expresar la aritmética y por tanto no podía ser otra cosa que incompleto. Entonces tenemos que aclarar qué es eso de la completud de la teoría de tipos en Henkin. Bueno, ¿hago un dibujito? Bueno, quizá no hace falta. En lógica desarrollamos 2 métodos de tratamiento de fórmulas, ¿vale? Nosotros en principio esto, lo que has escrito. ¿Permanente? Bueno, a ver, digo, en lógica utilizamos 2 métodos. Tenemos el conjunto de las fórmulas que se generan a partir de un alfabeto mediante unas reglas de formación y normalmente pues introducimos una semántica utilizando el concepto de verdad en una estructura del que nos ha hablado Concha. Entonces
utilizando el concepto de verdad en una estructura, nos damos cuenta de que hay sentencias que son verdaderas en todas las estructuras. Y eso es el conjunto de las fórmulas válidas. Por otra parte, también introducimos semánticamente el concepto de consecuencia. Una fórmula es consecuencia de un conjunto de fórmulas cuando toda interpretación que hace verdaderas el conjunto de fórmulas hace también verdadera la fórmula. Por ejemplo, si phi es consecuencia de gamma, quiere decir que toda interpretación que hace verdaderas a todas las fórmulas de gamma hace verdadera phi. Y por otra parte, introducimos un cálculo deductivo. El cálculo deductivo tiene unas reglas que pueden ser muy distintas según sea un cálculo de árboles, como el que mencionaba esta mañana Ángel o de cualquier otro. Entonces, mediante las reglas del cálculo deductivo, hay fórmulas que se pueden demostrar sin premisas en el cálculo, que son lo que llamamos teoremas lógicos. Pero claro, cuando nosotros introducimos un cálculo, lo que queremos es que nos genere las fórmulas válidas. Luego, lo primero que tendremos que probar es el que se denomina teorema de corrección del cálculo. Es decir, que todos los teoremas lógicos son fórmulas válidas. Esto es, que el cálculo no induce error, que nos podemos fiar de él. Pero por otra parte, también nos interesa poder demostrar que toda fórmula válida es un teorema lógico. Es decir, que tenemos demostraciones para todas las fórmulas válidas, que el cálculo es de aplicabilidad general. Y eso, las dos cosas, significan que el conjunto de los teoremas lógicos y el de las fórmulas válidas coinciden, al menos extensivamente. Entonces, la completud fuerte lo que dice es que siempre que phi es consecuencia de gamma, entonces hay una demostración en un cálculo deductivo de phi a partir de gamma. Bueno, la prueba de completud de Henkin, su famoso método, se basa en demostrar que todo conjunto consistente, es decir, del que no se deriva una contradicción, tiene un modelo. Y la demostración se hace básicamente en dos pasos. Primero, se extiende el conjunto consistente a uno máximamente consistente y ejemplificado, y eso se hace como una especie de programa de ordenador pero infinito. Se ordenan las fórmulas, se parte del conjunto inicial gamma y se le van añadiendo paso a paso a todas aquellas fórmulas que no lo vuelven inconsistente. Y si se trata de la lógica de primer orden, también siempre que tenemos una fórmula del estilo existe un x tal que phi, pues añadimos un culpable, que normalmente se le llama un testigo. A continuación se construye el modelo que las fórmulas de gamma estrella están describiendo, porque un conjunto máximamente consistente es una descripción pormenorizada de una estructura. Tienes, por así decir, las tablas de operaciones de todo. Esto también da paso a una interpretación en cierto modo nominalista que el propio Henkin a veces señala, porque cuando construimos el modelo emplea a las propias expresiones como objetos, ¿vale? En realidad son más bien clases de equivalencia. Y las clases de equivalencia vienen marcadas deductivamente por la igualdad en gamma asterisco, es decir, la equivalencia en gamma asterisco, que era lo que yo de broma le digo que es nuestro oráculo de Delfos. Para saber si dos elementos están relacionados, miramos si la fórmula que dice que lo están pertenece a gamma asterisco y los ponemos. Pero bueno, todo esto, ¿qué relación tiene que ver con el cálculo lambda? Que era lo que yo sostenía. Pues vamos a verlo. A ver, Henkin en 1950 publicó el artículo de Completeness in the Theory of Types. Pero claro, ya se sabía el resultado de Gödel. El cálculo lambda para la teoría de tipos es incompleto. Por otra parte, está claro que Henkin no refuta a Gödel. ¿Qué es lo que hace? Bueno, la idea de Henkin para demostrar completud para la teoría de tipos fue, en cierto modo, modificar la semántica. O sea que aceptamos una clase más amplia de modelos y así la clase de las fórmulas válidas se reduce, porque una fórmula, para ser verdadera,
para ser válida necesita pasar más controles de calidad, ser verdadera en más estructuras. Entonces se redefine el concepto de validez y en el fondo lo que hemos hecho es que hemos cambiado de lógica. Pero por otra parte, como comentaba, la teoría de tipos con modelos generales pues proporciona, en cierto modo, pues una visión más amplia, esta visión un poco nominalista de la que yo estaba hablando. Hay un artículo de Henkin, que recomiendo encarecidamente, que publicó en el año 96 y se llama así, El descubrimiento de mis pruebas de completud. Ese artículo en realidad formaba parte de un volumen que quisieron dedicar a Church cuando cumplió 91 años, pero en realidad, como tal, el libro no se llegó a publicar y finalmente se publicaron algunos de los artículos pues, en distintas revistas. Este creo que apareció en el Bulletin of Symbolic Logic. ¿Por qué digo que recomiendo encarecidamente este artículo? Pues por una parte está relacionado con hechos, en cierto modo, históricos, tanto personales como internacionales. Te está diciendo qué estaba estudiando en ese momento, con quién, qué cosas le interesaban. También era el momento de la Segunda Guerra Mundial. También aparece, por supuesto. Y es también muy útil para entender el proceso de descubrimiento, es decir, qué hechos intentaba Henkin aclarar y cómo al final terminó demostrando algo completamente distinto. Entonces, por lo visto, él estaba muy interesado en la semántica, ¿vale? Y estaba muy interesado en las funciones lambda definibles. Entonces, está claro que si yo tengo un universo, yo qué sé, de números naturales, n, el universo de funciones características, partes de n, es supernumerable. O sea, hay tantos elementos como números reales. Sin embargo, lambda definibles, a lo sumo, habrá tantos como números naturales porque mi lenguaje formal solamente tiene una cantidad numerable de fórmulas. Entonces, se dio cuenta de que estaba usando el cálculo lambda para evitar duplicidades. Es decir, si había dos fórmulas que eran equivalentes, esas fórmulas equivalentes definían el mismo conjunto. Y entonces pensó que si extendía el conjunto de los axiomas hasta tener un conjunto maximal, entonces las clases de equivalencia de las proposiciones se reducirían a dos, verdadero y falso. Y entonces pensó, pues ya tengo un teorema de completud. Y por lo visto fue así. Entonces, claro, me interesa destacar eso, pues que la lógica del descubrimiento difiere mucho de la seguida en la organización y exposición de los resultados de investigación. Y es curioso también esto otro, que el orden de publicación de los artículos de Henkin es el inverso al del descubrimiento. Él probó primero la completud de la teoría de tipos y después pensó que el procedimiento se podría readaptar para probar la completud de primer orden. Pero como apareció publicado antes el de primer orden y después el de teoría de tipos, y uno tiene la idea de que uno prueba primero algo fácil y después lo extiende, todo el mundo pensaba que había demostrado primero la completud de primer orden y después la de teoría de tipos, y no fue así. Y bueno, yo en principio ya he terminado. Simplemente aquí he puesto alguna bibliografía. Donde aparece la solución del problema de la decisión de Church. Aquí este es el artículo en el que se basa Henkin para ver quiénes son lambda definibles y probar la completud justamente de este cálculo. Este es el libro de Church que antes mencionaba. Este es el artículo de Henkin y el otro artículo de Henkin. Este es el artículo, este es un artículo interesante desde el punto de vista de la divulgación de Henkin,
Este de la teoría de tipos proposicionales es muy interesante por el planteamiento de la identidad y lambda como conceptos primitivos, que todo lo demás se define en función de ellos. Este es un libro que editamos, este es el artículo de Church del que os he comentado, que mi idea de que el cálculo lambda fue su piedra filosofal, ya creo que lo dije aquí. Y por otra parte, en diciembre del 2014, Enrique, Íldico y yo publicamos este libro de la vida y obra de Leon Henkin, y ahí encontraréis un artículo, hay varios artículos sobre completud, el de la completud de Henkin, y este es bastante interesante porque plantea la cuestión de si el cambio de semántica que propone Henkin, si es oportunismo o valentía. Os lo recomiendo porque está bastante bien. Bueno, y ya he terminado.